buenas, yo soy Derek y después de un duro trabajo y semanas de dedicación y elaboración, tanto con utensilios manuales como con, ojo, maquinaria industrial, he conseguido crear la primera espada de Hytale en la vida real. Todo empezó el verano pasado, que estaba buscando en mi móvil a ver qué podía adquirir, qué podía comprar para poner aquí en el setup y que tuviera relación con Hytale. Pero como el juego no existe, pues me tuve que poner manos a la obra y crear algo yo con lo que podía llegar a encontrar y con lo que tenía en el alcance en ese momento. Y la idea fue una espada para nada sencilla de hacer, pero que ha quedado espectacular. Así que ¿qué os parece si me acompañáis en esta aventura paso a paso, pero de manera muy resumida, para que veáis cómo pasamos de un tablón de madera a esta obra maestra que tengo aquí detrás y que me va a estar acompañando siempre? ¡Vamos! En esta fase inicial, opté por seleccionar un modelo de espada que encapsulara la esencia de Hytale. La elección recayó en esta espada específica, ya que integra toda la simbología del universo del juego, cuenta con iluminación incorporada y a mi parecer es una de las piezas más elaboradas dentro de este contexto. Para conceptualizar el diseño final, realicé varios bocetos preliminares, los cuales me ayudaron a visualizar el resultado deseado. Durante este proceso identifiqué elementos del diseño original que resultaban inviables de recrear por las limitaciones logísticas, y decidí simplificar un poco estas partes sustituyendo dichas con alternativas más factibles. Sin duda, esta fue la etapa más desafiante. Gracias al acceso al taller de carpintería industrial de mi familia, equipado con maquinaria especializada, fue posible materializar esta pieza. El cuerpo de la espada fue tallado en un único bloque de madera, lo cual le otorga mayor resistencia y la convierte en una pieza funcional capaz de soportar uso sin riesgo de fractura. Sin embargo, esta decisión complicó el proceso muchísimo, ya que no se podía dividir en fragmentos para facilitar el trabajo. Todo debía ser esculpido a partir de la misma pieza. Para las secciones más complejas sí que desistí un poco, como los mangos, y los hice separados, pero por regla general la espada es muy rígida y firme. Está todo hecho desde el mismo tablón. Durante más de una semana dedicamos varias horas diarias a cortar, lijar y moldear la madera hasta obtener la forma deseada. Un inconveniente surgió cuando, debido a compromisos, tuve que abandonar el taller antes de finalizar completamente la espada. Esto implicó realizar los retoques finales en mi casa, sin las herramientas profesionales disponibles, y aunque esto impactó ligeramente el acabado final, me siento muy orgulloso por lo que hemos acabado consiguiendo, dentro de las limitaciones. Esta fase, que inicialmente me generaba cierta incertidumbre, resultó ser más sencilla de lo que esperaba. Mi objetivo era darle vida al diseño mediante pintura y detalles ornamentales. Para ello adquirí pinturas acrílicas, adhesivos como una especie de rubí y cinta decorativa con un tinte que le daba un toque perfecto y brillante al mango de la espada. El proceso de decoración consistió en aplicar varias capas de pintura para dar profundidad y riqueza visual, y añadir los detalles ornamentales que completaron el diseño. Aunque el resultado ya cumplía con mis expectativas, faltaba un último toque para hacerla realmente especial y algo completamente único y muy difícil de hacer. La iluminación fue el elemento que otorgó a la espada su carácter distintivo y único. Implementé un sistema de luces integrado que resalta los detalles del diseño y refuerza su conexión con el universo de Hytale. Y esto parece fácil de imaginar, pero realmente fue muy complejo, ya que en la fase de carpintería, que no os lo he comentado, tuve que hacer la espada, diseñarla para que pudieran caber unos LEDs dentro y además también poder implementarle una batería en caso de que quisiera, y también evidentemente poder sacar un cable en caso de que la tenga que conectar. Así que todo esto fue una obra de ingeniería que fue súper complicado, y evidentemente tallarlo en una misma madera complicó muchísimo, pero al final lo acabamos consiguiendo. Así que este es el resultado final de un proyecto que no solo representa mi desafío técnico, sino que también un recuerdo imborrable que permanecerá conmigo a lo largo del tiempo. Como por ejemplo aquí en mi setup, que seguramente la estaréis viendo de fondo. Así que esta espada, además de ser un tributo al universo de Hytale, es un objeto emblemático que formará parte de mis futuros entornos de trabajo. Y bueno, finalmente quería agradecer a mi familia, mi abuelo, mi tío Pepe,
y en general toda la gente que ha estado apoyando este proyecto, aunque pareciera una locura y aunque hayan tenido que dedicar también horas de su tiempo, porque evidentemente yo muchas de estas herramientas no sabía utilizarlas y me han tenido que ayudar ellos. También estoy preparando alguna que otra sorpresita para suscriptores, así que si algún día quieres tener la posibilidad de adquirir algo como eso del estilo, pues ojo, y quizás te puede interesar suscribirte al canal. Aparte de evidentemente que ya sabéis que vamos a estar subiendo todas las noticias de Hytale y que además siempre intentaré comentarlo todo con humor para que así nos echemos unas risas, aunque no haya a veces muy buenas noticias sobre Hytale, pero esperemos que ahora ya hacia adelante sí que empiece a haber muchas más novedades interesantes. Así que nada, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea de Hytale. Chau chau.